La información sobre la causa del fallo llegó de Belgorod el 15 de junio. El culpable era Félix, miembro de un foro cerrado de Internet, que había filtrado información. Los legionarios habían conseguido introducir un troyano en su ordenador. A través del foro, los legionarios llegaron a Danila, la anfitriona del foro y mentora del grupo de Zoronet, y tras rastrear sus contactos a los miembros del grupo. Sin embargo, al investigar lo sucedido, salieron a la luz detalles tan interesantes del caso que nadie se atrevió a acusar a Félix del descuido. Era imposible que se enfrentara a Yana. «Esto debe servirnos de lección», dijo Boris, cuando todos, incluido Denis, se reunieron en la cocina por la noche para una tertulia nocturna. Incluso las defensas informáticas pueden convertirse por sí mismas en motivo de sospecha. Si el ordenador de un usuario aparentemente corriente está tan bien protegido, significa que el propietario tiene algo que ocultar. Los legionarios no pudieron penetrar en el ordenador de Félix a través de la red, así que Hannah simplemente se reunió con él. Con su habilidad de engañar al chico no fue difícil. ¿No deberíamos hacer algo al respecto?, preguntó Maxim con cautela. ¿Deberíamos contraatacar adecuadamente? ¿Y si los legionarios nos están cazando? Deberíamos cazar a los legionarios. No es tan sencillo como crees, Boris suspiró. No tiene sentido luchar contra legionarios ordinarios. No resuelve nada. Son peones. Si eliminas a uno de ellos, otro ocupará su lugar. Y aún no podemos llegar a Dax ni a sus ayudantes más cercanos, los supervisores del proyecto. ¿Por qué?, preguntó Maxim. Me parece que con tus habilidades nada es imposible. Boris sonrió. En realidad es más complicado que eso, dijo. Si intentas llegar a Dax o a Kramer en un sueño, no lo conseguirás. ¿Por qué? Porque ellos también son magos, y no debemos subestimar su nivel. Un buen mago casi siempre puede evitar el contacto no deseado, así que encontrar a Dax en un sueño es muy difícil. Pero eso no es todo. Incluso si lo encuentras, difícilmente podrás hacerle daño. En primer lugar, es difícil de por sí. En segundo lugar, todos los legionarios poderosos tienen guardianes oníricos. Son una especie de aliados de Castaneda, muy agresivos y dedicados a proteger a su amo. Dax tiene 3 guardias a la vez. Kramer tiene un par. Los líderes regionales tienen uno cada uno. Los legionarios de rango inferior solo pueden conseguir un guardián como recompensa por algún mérito. Un guardián es un oponente muy serio, así que te sugiero que no lo conozcas todavía. No es muy agradable. Boris volvió a sonreír. ¿No es una broma?, preguntó incrédulo Maxim. ¿Lo de los guardias? Maxim, si no ves algo no significa que no exista. La realidad es mucho más polifacética de lo que podemos imaginar. Piensa que no hace mucho no sabías nada de hackers ni de legionarios. Ahora conoces a los guardianes de los sueños, y no será lo último que conozcas. Es que es muy difícil de creer, respondió Maxim, pero lo intentaré. ¿No hay alguna manera de atrapar a esos guardias? Maxim levantó las cejas interrogativamente. En lugar de Boris, contestó Rada. Claro que se puede, pero es muy difícil. El problema es que el guardián aún consigue empujar a su amo fuera del sueño. Después se te echa encima, y es muy desagradable. ¿Has visto la película Alien?, intervino Oksana. Imagina que una criatura así se te echa encima y entenderás de qué estamos hablando. ¿Los has visto?, preguntó Maxim. Solo una vez, admitió Oksana. ¿Y cómo fue? Impresionante, respondió la chica, y todos se echaron a reír. Así que resulta, continuó Boris, que no se puede llegar a Dax a través de un sueño. Hay demasiadas complicaciones, y Dax no es un chico que se engaña a sí mismo, y es aún más difícil llegar a él en la vida real. Demasiado bien vigilado, Maxim adivinó. No se trata de los guardias, aunque probablemente le vigilen también como al presidente. El problema es que no tenemos absolutamente ninguna información sobre Dax. Los legionarios mantienen su identidad en secreto. No sabemos quién es, ni siquiera sabemos qué aspecto tiene, ni dónde vive. Hemos intentado llegar a él a través de la cadena de mando, empezando por los oficiales de menor rango, pero hasta ahora no hemos conseguido nada. Los legionarios normales no saben más de Dax que nosotros. Los conservadores y los virreyes podían decirnos quién es, pero tienen casi los mismos problemas. Boris guardó silencio unos segundos. No puedes llegar a ellos mientras duermes. También están vigilados por guardias, continuó. Rada lo ha intentado 5 veces, y yo otras tantas, todas en vano.
Te atacan antes de que puedas acercarte lo suficiente. Luego intentamos capturar al virrey en la vida real. Roman y Denis planearon la operación. Todo salió como un reloj. Sacamos al virrey de Krasnoyarsk Krai de la casa de baños. Lo trajimos a nuestra casa. Estaba completamente sano, limpio y rubicundo. Empezamos a interrogarle y en un par de minutos murió. ¿Por qué? Maxim no lo entendía. Lo mataron sus propios guardias. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que los guardias no son solo guardias, sino supervisores. Los guardianes son entregados a sus sirvientes por los jerarcas supremos, y ellos les dotan de las cualidades necesarias. Mientras un legionario sea leal a la legión, un guardián le protege y vigila. Pero si surge la posibilidad de traición, el guardián, obedeciendo la voluntad de los jerarcas supremos, destruye inmediatamente a su señor. ¿Puede un guardián matar a un simple humano?, preguntó Maxim. No, dijo Boris negando con la cabeza. La energía del guardián está estrechamente ligada a la del maestro, así que el guardián puede influir en él. Su poder no se extiende a otras personas, aunque los legionarios han realizado experimentos de este tipo. Así que resulta, Maxim, resumió Román, que es casi imposible encontrar a Dax. Sin embargo, sonrió Román, estamos buscando aproximaciones. ¿Y Yana?, Maxim recordó, ¿ella también tiene un guardia? No, Román negó con la cabeza. En primer lugar, ella no lo necesita. Tiene experiencia suficiente para esconderse a la primera señal de peligro. En segundo lugar, probablemente sospecha quién es realmente el guardia y no quiere tener a un supervisor con ella. Maxim tiene razón en que tenemos que intensificar nuestro trabajo, dijo Rada. Su voz tranquila enfrió enseguida a Oksana, que estaba dispuesta a discutir de nuevo. No podemos llegar a Dax todavía. Dejaremos esta tarea para el futuro. Pero Kramer no es Dax. Es él quien nos está dando caza. Es nuestro principal adversario en este momento. Y si nos esforzamos lo suficiente, tenemos la oportunidad de llegar a él. Una vez que acabemos con Kramer, tendremos un descanso para trabajar contra Dax. Durante ese tiempo tendremos que coordinar todos los equipos regionales. Ya hay suficientes de ellos para dar a los legionarios serios problemas. Además de eso, tenemos que intensificar el entrenamiento de los guardianes, hacerlo masivo. Tenemos que cubrir todas las regiones con nuestros grupos. Sin eso no habrá ningún efecto. Estoy de acuerdo, dijo Denis, que había permanecido callado todo este tiempo. Las inyecciones individuales no supondrán ninguna diferencia, pero un ataque masivo y bien preparado puede dar buenos resultados. Mis chicos echan de menos un trabajo serio. Miró a Boris y sonrió. Todos se quedaban en silencio, esperando a ver qué decía Boris. Hacía tiempo que Maxim se había dado cuenta de que aquí se respetaba la opinión de Boris. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, empezó Boris en voz baja, pero todas nuestras acciones deben ser inteligentes. No podemos dejarnos llevar por las emociones. Ya hemos visto a qué conducen los errores. Por eso sugiero que todos pensemos en posibles formas de trabajar y formulemos nuestras propuestas para el sábado. Entonces decidiremos qué y cómo hacerlo, al menos en términos de estrategia. En cualquier caso, Boris hizo una larga pausa, seguro que pagaremos por Dana. La conversación con Dax fue bastante fácil para Kramer. Dax no reprochó nada a Kramer, no señaló sus defectos con el dedo. Obviamente se dio cuenta de que los hechos no eran corrientes. Los piratas informáticos nunca habían liberado a nadie de esa manera, y daba que pensar. Están progresando muy deprisa, dijo Dax, mirando por la ventanilla las nubes bajo ellos. Pensativo, el avión regresaba a Moscú. La estancia en Voronezh había perdido sentido. Antes solo algunos de ellos, como Sly, habían podido utilizar los portales, incluso entonces solo ocasionalmente y para sí mismos. Ahora eran capaces de encontrar y arrastrar a 2 personas con ellos. Fueron capaces de inutilizar las cámaras de vídeo, así que ya saben cómo influir en lo real desde el plano astral. Su nivel aumenta constantemente, y si no tomamos alguna medida decisiva, la balanza puede inclinarse a su favor. Eso es difícilmente posible, discrepó Kramer, que estaba sentado en la silla frente al jefe. ¿Cuántos hackers son realmente buenos en algo? Lo suficiente como para suponer una amenaza seria para nosotros. Unos pocos, no más. El resto son los bastante buenos como para esconderse de nosotros. Ahora somos nosotros los cazadores, no ellos. Eres demasiado optimista, mi querido Kramer. Dax miró a su compañero con el ceño fruncido. No olvides que los hackers siempre están inventando cosas nuevas.
¿Y dónde está la garantía de que la próxima no será la última para ti y para mí? Es cierto, asintió Kramer, con diplomacia. Revisaré nuestras acciones a la luz de los últimos acontecimientos. No te limitarás a revisarlas, Kramer. Dax frunció los labios de mala gana. Vas a cambiarlas por completo. Hablé con el jerarca supremo hace 2 días y está muy descontento con nuestro trabajo. Y no solo con los hackers, está descontento con todo. Fracasamos en Chechenia, fracasamos en cambiar el gobierno en Bielorrusia. El trabajo con los empleados de los institutos científicos ha fracasado por completo. El FSB reprime cada vez con más dureza cualquier intento de recopilar la información que necesitamos. Esto ya no es solo un accidente, Kramer, es una tendencia. Pero yo no estaba a cargo de esos proyectos, razonó Kramer. Por eso sigues vivo, dijo Dax sobriamente, y se volvió hacia el ojo de Wei. Kramer tragó saliva. Los motores zumbaban silenciosamente y se hizo un tenso silencio en la cabina. Incapaz de soportarlo, Kramer intentó reanudar la conversación. Señor Dax, puedo manejar a los hackers. Le prometo que pronto serán olvidados. Recuerdo que me prometiste lo mismo hace un año, dijo Dax con una sonrisa macabra. ¿Cuál es el resultado? Los hackers son cada vez más populares y se pasean por la red, celebran foros. Es más, incluso van a publicar algunos libros sobre el tema. Y los libros ya van en serio. Millones de personas pueden enterarse de la existencia de los piratas informáticos y luego no puedes librarte de ellos tan fácilmente. No dejaré que eso ocurra, respondió Kramer, sintiéndose muy incómodo. Controlamos el trabajo de los posibles autores. Tenemos una buena posición en el negocio editorial. Ningún libro de hackers verá jamás la luz. Espero que así sea. Dax suspiró cansado. No tenía muy buen aspecto, pensó Kramer, pues el señor había adelgazado mucho en los últimos años. Es una idea interesante, dijo Kramer, queriendo llevar la conversación en una dirección más agradable. Es inútil disuadir a la gente de las ideas de los hackers. Las moscas siempre irán a por lo dulce. Pero, ¿y si creamos algún tipo de alternativa a los hackers? Organizar nuestro propio movimiento juvenil de masas utilizando enfoques hacker. Inventaremos una nueva terminología, una docena de mitos sobre logros milagrosos. Reuniremos un equipo de presentadores. Serviremos las ideas de los hackers bajo nuestra propia salsa. Y poco a poco comprometeremos a los propios hackers y los expulsaremos de la red. Fue una idea de Hannah, pero Kramer no creyó necesario mencionar tales detalles. A Kramer mismo le gustaba la idea, y ahora miraba a Dax con atención, esperando su veredicto. Es una muy buena idea, se mordió los labios Dax, pensativo. Estaría bien llevarla a cabo. ¿Qué necesitas para eso? Es tu decisión, respondió Kramer. Se lo dejaré a Hannah. Ella elegirá el equipo adecuado y pensará una estrategia. De acuerdo, aceptó Dax. Adelante. Y no olvides que al jerarca supremo no le gustan los perdedores. Otra noche estuvo marcada por un acontecimiento feliz para Maxim. Consiguió entrar de nuevo en un sueño. Todos sus últimos intentos de entrar en el sueño en el momento de dormirse habían fracasado. Así que ahora, siguiendo el consejo de Rada, Maxim decidió dejarse llevar un poco. Si funcionaba, bien. Si no, tampoco estaba mal. Mientras se dormía, se limitaba a pensar en algo propio. Solo alguna parte de su conciencia recordaba de vez en cuando la necesidad de entrar en el sueño. Estaba casi dormido, e imágenes vagas empezaron a parpadear ante sus ojos. Una imagen era muy estable. Algo hizo que Maxim se concentrara en ella. Un momento y estaba en plena conciencia dentro de la escena que observaba. Su alma volvió a inundarse de alegría. Maxim recordó tardíamente que no se debe mostrar emociones fuertes. El programa del sueño se daría cuenta del intruso y lo expulsaría del sueño. Sin embargo, lo anotó por puro orden, completamente absorto en la visión que se había abierto ante él. Estaba de pie en la acera, con los cascos grises de alguna fábrica a su izquierda. Parecían desiertos, y Maxim quería ir allí. El pasadizo no estaba vigilado. Nadie detuvo a Maxime. Entró en el territorio de la fábrica sin ningún obstáculo, y pronto se encontró dentro de un enorme taller. Maxim vio pilas de productos acabados y una cinta transportadora para colocar azulejos.
Atravesó el taller intentando no tocar nada, y salió por el otro lado. Vio un ancho río con varios atracaderos y submarinos parados en él. La combinación de submarinos y taller de producción de azulejos parecía tan ridícula que Maxim intentó incluso no reírse. Quería volar, empujando sobrevoló el río, elevándose cada vez más. Su conciencia se vio de nuevo desbordada por la excitación. Volar con plena conciencia. ¿A qué podía compararse eso? Tomando un poco a la izquierda, Maxim comenzó a cruzar el río en ángulo oblicuo, pensando ya que cuando despertara marcaría todo esto en el mapa de los sueños. Al otro lado del río estaban los barrios de la ciudad. El terraplén terminaba en una pared vertical que se adentraba en el agua y de la que colgaban neumáticos de coche. Maxim bajó al terraplén y miró con atención a su alrededor. El camino hacia la ciudad ascendía con bastante pendiente. A Maxim le gustaba mucho el lugar. Pensó que sería bonito vivir aquí. Tranquilo, acogedor, hermoso. Había una tableta de chocolate tirada al borde de la carretera. Al cogerla, Maxim empezó a desenvolver el envoltorio, y entonces se sorprendió al darse cuenta de que se había trasladado a otro sueño. Solo quedaba un envoltorio de la chocolatina, y había gente paseando. Después de arrugar el envoltorio y meterse en el bolsillo, Maxim miró a su alrededor. Estaba en una gran tienda. Las estanterías estaban repletas de artículos. Todo parecía muy bonito y atractivo. Cuando se acercó a una de las vitrinas, Maxim vio un reguero de monedas detrás del cristal. Una moneda le interesó. Era grande, del tamaño de la palma de una mano, incrustada de piedras preciosas. Parecía muy hermosa. ¿Puedo ver esta moneda?, preguntó a la joven vendedora. Por supuesto, respondió, sacando una moneda de la vitrina. Oro, diamantes, rubíes. Luis XV. Maxim tomó la moneda de las manos de la muchacha. Era inusualmente pesada. Pasó el dedo por su superficie. Tocó las piedras preciosas. Hermosa cosa, una verdadera obra maestra. Si era solo un sueño, ¿quién había creado esta moneda? Quería despertarse, agarrando la moneda con fuerza. Maxim empezó a despertarse. El mundo a su alrededor se disolvió rápidamente. Abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba tumbado en su cama. No tenía ninguna moneda en las manos. Al despertarse sintió la cama vacía. Por la mañana le contó a Rada su sueño y le preguntó si podía traer algo del sueño. Se puede, respondió Rada, pero es muy complicado. Es un proceso parecido a la alquimia, convertir una sustancia en otra. Mira estos pendientes. Rada señaló sus delicados pendientes de esmeralda. Los traje de un sueño, pero perdí unos kilos en el proceso. Si estuviera gorda, Rada sonrió suavemente. Probablemente me gustaría. Pero tal y como están las cosas, prefiero no hacer más esas proezas. Vale. ¿Quién crea todas las cosas que vemos en los sueños? ¿Nuestra mente? Es una pregunta muy buena, convino Rada, pero cambiémosla ligeramente. ¿Qué crea todo lo que podemos observar en un sueño? La respuesta es el programa del sueño más nuestras tablas de visión del mundo. Solemos tomar nuestros sueños al pie de la letra. Rada sonrió por alguna razón, pero la mayor parte de lo que vemos es ilusión. Recuerda que Castaneda aprendió a ver la energía en los sueños señalando objetos con el dedo meñique. Funciona, pero ¿por qué lo hizo? Para poder separar la ilusión de cualquier formación de energía real. Es decir, que contengan energía, no fantasmas oníricos. Tomemos como ejemplo los juegos de ordenador. Podemos perseguir con entusiasmo en la pantalla diferentes monstruos, luchadores, jugadores de fútbol, que realizarán algunas acciones, correr, luchar, matarse, marcar goles, pero ¿hasta qué punto es real lo que ocurre en la pantalla? De acuerdo en que no es más que una ilusión creada por el programa informático y el brillo del fósforo en la superficie de la pantalla. Lo que vemos no existe realmente, o si existe es de una forma completamente distinta. En un sueño nos enfrentamos exactamente a la misma situación. Se nos presenta una ilusión y la aceptamos sin más. Es muy fácil convencerse de ello. La próxima vez intenta encontrar un objeto en un sueño, cualquier cosa que te guste. Tómalo en tus manos y centra toda tu atención en él.
La clave aquí es no interrumpir el flujo de atención en un segundo. Puedo contarte lo que ocurre a continuación, pero te interesará más comprobarlo por ti mismo. Y luego continuaremos esta conversación, ¿de acuerdo? Además, es hora de desayunar. Maxim solo tuvo que asentir. Para su indescriptible alegría, la noche siguiente también estuvo marcada por un sueño de muy buena calidad. Empezó ya por la mañana. Al darse cuenta, Maxim recordó inmediatamente la tarea de Rada. En ese sueño estaba en su casa, en Rostov. Y al darse cuenta de ello, hasta le dolía un poco el alma. Maxim entró en la cocina y una cuchara normal le llamó la atención. Tomándola por la punta, Maxim centró su mirada en la cuchara y comenzó a esperar. Al principio no ocurrió nada. Entonces la cuchara tembló y se convirtió en un tenedor ante los asombrados ojos de Maxim. Fue sustituido por un cuchillo con un hermoso mango engastado y una hoja voraz. El cuchillo se convirtió inmediatamente en un gran clavo. El clavo empezó a oxidarse ante sus ojos, luego humeó ligeramente y se dobló. La metamorfosis había terminado, y en las manos de Maxim había una varilla oxidada y doblada de naturaleza incomprensible. Inmediatamente Maxim se sintió expulsado del sueño. Todos los intentos de aferrarse fueron infructuosos. Solo era posible hablar con Rada por la noche, y la conversación continuaba en su habitación. Mientras estaba allí, Maxim se sorprendía cada vez por la paz que reinaba en la habitación. Ese silencio estaba ahí. Parecía tangible. Incluso las voces en la habitación de Rada sonaban ligeramente apagadas, no como en las demás habitaciones de la casa. En su primera visita a la habitación de Rada, Maxim lo había atribuido a las pesadas cortinas verdes, pero pronto decidió que las cortinas no tenían nada que ver. «Has cumplido exactamente mi misión», dijo Rada, escuchando el informe de Maxim. «Ahora vamos a llegar al fondo de lo que he visto y por qué. Como has visto, tu cuchara no era una cuchara en absoluto. Era un cuchillo y un tenedor y Dios sabe qué más. Esto ocurre por la siguiente razón». Rada pensó durante unos segundos, ordenando sus ideas. «Acuérdate, cuando trabajabas con un ordenador, cuando buscabas algún archivo perdido, a veces te aparecía en la pantalla una petición como esta. El archivo especificado no se encuentra. El más parecido es el archivo fulano de tal. ¿Puedes hacer coincidir el archivo encontrado con el que está buscando? En este caso, el programa informático selecciona el archivo más cercano al solicitado. En un sueño ocurre lo mismo. El programa onírico, confeccionando la bola de percepción por nosotros, selecciona sus elementos de acuerdo con los datos de nuestras tablas de descripción del mundo. Has visto la mesa de la cocina. Ojalá fuera una mesa. Volvió a deslizarse una sonrisa por los labios de Rada. ¿Qué podría haber en la mesa? Tus tablas de descripción del mundo contienen las respuestas a estas preguntas. Por eso ves allí una cuchara como el objeto más apropiado para la situación, y no una pistola o una máquina de coser. Pero ahora coges la cuchara en la mano y empiezas a mirarla. ¿Es una cuchara? El programa onírico percibe tu duda e inmediatamente intenta deslizarte algo adecuado, un cuchillo, un tenedor, un clavo, es decir, algo que satisfaga tus necesidades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el programa de los sueños fue creado por hackers evidentes y está lleno de errores. Está todo construido a toda prisa, desde cero. Para una persona normal es bastante adecuado, pero cuando empiezas a explorar los elementos de los sueños, el programa falla una y otra vez. En concreto, el número de objetos coincidentes, como tu cuchara, es muy limitado. 3, 5, quizás 7 metamorfosis, y ya está. El programa no puede darte nada más. En lugar de eso, simplemente te echa del sueño, que es como un profesor, cuando no sabe la respuesta a la pregunta de un alumno, da un golpecito con el puntero en la mesa y le dice que no haga preguntas estúpidas. Así que hay que recordar que todo lo que vemos en un sueño suele estar muy adornado. Cuando aprendas a entrar en los sueños de otras personas podrás comprobarlo por ti mismo. Suele ocurrir así. Una persona deambula en sueños por un museo. Su atención es absorbida por todo tipo de cosas bellas, y un hacker que ha entrado en su sueño pasea y sonríe al ver la miseria que le rodea. ¿Y cómo puede uno entrar en el sueño de otra persona? Maxim no pudo resistirse a preguntar. Existen diferentes métodos, pero consideremos esta cuestión en la línea de nuestra discusión anterior. ¿Quién es la persona que vemos en el sueño? ¿Hasta qué punto es real?
Rada levantó las cejas, instando a Maxim a responder. No lo sé, admitió Maxim. Me gustaría averiguarlo. A todos los que nos encontramos en el sueño se les suele llamar sprites o fantasmas, pero este es un término demasiado general. No siempre capta la esencia. Como sabes por los libros de Castaneda, hay entidades muy reales en nuestros sueños, ya sean espíritus, seres inorgánicos u otras criaturas. Muchos de ellos pueden adoptar la forma de seres humanos e interactuar con nosotros de este modo, lo que a veces puede resultar bastante peligroso. Además, hay muchas fuerzas diferentes en el mundo onírico que gracias a las plantillas de las tablas de descripción del mundo también podemos percibir como personas. Por ejemplo, si se trata de una fuerza amiga, la percibiremos como un amigo. Si la fuerza es negativa, aparecerá ante nosotros como un enemigo. Nuestra conciencia intenta cada vez dar más rasgos incomprensibles a lo incomprensible, convertirlo en algo familiar. Normalmente lo consigue, pero hay situaciones en las que la conciencia no puede hacer frente a esta tarea con todo el deseo. Este es el caso cuando no hay una entrada correspondiente en las tablas de la descripción del mundo. Esto es exactamente lo que ocurre con los espías. Cuando vemos a un espía en un sueño, nuestra conciencia llega a un callejón sin salida. ¿Cómo describir algo para lo que no hay descripción? La solución es la misma. Cualquier objeto mínimamente adecuado se compara con el espía. Como resultado, obtenemos un resultado sorprendente. Las cosas familiares a nuestros ojos empiezan a rodearse de absurdos. Podemos ver en sueños un elefante volando, un loro bañándose en una bañera, piedras que se mueven, etcétera, etcétera. La apariencia es familiar, pero la esencia es diferente. De ahí todos los absurdos. Por eso los sueños ridículos, un signo seguro de la presencia de un espía. Hablaremos de espías más tarde. Rada volvió a sonreír. Pero ahora volvamos a tu pregunta. Así que sueñas con tu buen amigo. En primer lugar, evalúa tus sentimientos. Si sientes siquiera una sombra de ansiedad, no se trata de tu amigo, sino de algo que ha tomado su forma. Nuestro cuerpo suele ser bueno detectando un engaño, así que no hay lugar para el error. Si te sientes amenazado, date la vuelta y aléjate. Interactuar con formas de vida alienígena es muy peligroso. Si no hay peligro, lo más probable es que se trate de un duende común, es decir, un fantasma del sueño. La conexión entre un duende y tu amigo real es más o menos la misma que entre un número de teléfono y un abonado al que se puede llamar a ese número. El sprite es un fantasma, una proyección, una pálida sombra de tu amigo real. Pero gracias a esta sombra tienes la oportunidad de encontrarte realmente con él o ella en un sueño. Esto sucede de la siguiente manera. Después de haber encontrado el sprite de tu amigo, empieza a interactuar con él. El principio de interacción es el mismo que el conocido esquema de la PNL: unir, dirigir, corregir. Primero empieza a hablar con el sprite de tu amigo. Pregúntale qué está haciendo y a dónde va, en qué está pensando y qué le preocupa. Esto será unirse. Si va a algún sitio, le acompañas. Si está haciendo algo, le ayudas. Ante actuar con el sprite, realizas una maniobra de ajuste y finalmente la trama del sueño suele cambiar y te encuentras junto al cuerpo onírico de tu amigo. De hecho, entras en su sueño, en su orbe perceptivo, y el sprite original se convierte en una especie de tránsito. Una vez junto a tu amigo, comienzas la fase de corrección, es decir, tomas gradualmente las riendas. Empieza a hacerle preguntas a tu amigo sobre lo que te rodea. Por ejemplo, le pasas la mano por la pared, le llamas la atención sobre esa rareza y le preguntas: ¿cómo puede estar pasando esto? ¿Es un sueño? El resultado suele ser que tu amigo toma conciencia. Hay un brillo en sus ojos, se vuelve más vívido. Si lo ves una vez sabrás de lo que estoy hablando. Luego todo depende de la fuerza de tu amigo. Una persona normal desaparece enseguida, es decir, se despierta. Alguien que sepa un poco de sueños puede permanecer en el sueño contigo durante un rato y puedes comunicarte con él con toda normalidad. Lo que he descrito puede parecer complicado, pero en realidad es una maniobra muy sencilla. No es difícil entrar así en el sueño de otra persona. Conseguir que la persona tome conciencia es más difícil. Como he dicho, suele despertarse y desaparecer. Al hacerlo, puede incluso arrastrarte con él. Rada sonrió. Es un truco muy interesante, pero requiere nervios de acero. Imagínate, tu amigo se despierta y tú te despiertas en la cama junto a él. En ese momento estarás en el cuerpo de tus sueños. Sin embargo, solo estarás ahí unos segundos. Tu mente hará sonar inmediatamente la alarma y te volverá a echar afuera.
¿Podrá verme mi amigo?, preguntó Maxim. No es descartable, pero mientras duerme probablemente pensará que solo eres un fallo. Interesante, sonrió Maxim. ¿Y todo esto es realmente real? Maxim, yo nunca cuento cuentos de hadas, respondió Rada. Todo lo que te describo son técnicas reales. Lo siento, Maxim sonrió con culpabilidad. No importa, hace tiempo que olvidé cómo ofenderme. Es que cuando estás en el umbral de la eternidad, los ojos de Rada brillaron. Cualquier ofensa carece de sentido. Entiendo, asintió Maxim. Si tienes más preguntas, hazlas. De acuerdo. Dime, ¿el paisaje onírico realmente ayuda con la conciencia? Es que las pocas veces que me he metido en un sueño, me he dado cuenta de que estaba soñando, sin ningún paisaje onírico. La cuestión es que depende mucho de tus características personales, explicó Rada. La gente es muy diferente, cada uno tiene sus propias pasiones y habilidades, y la cartografía es solo un método, uno de tantos. A algunos les gusta, a otros no. Si crees que la cartografía no te ayuda a realizarte, hazlo de la forma en que te sientas más cómodo. Puedes probar algún otro método, hay muchos. Por ejemplo, introduce momentos de consciencia diaria en tu práctica, una especie de puntos de control. El principio es sencillo, tienes que recordar de vez en cuando que querías tomar consciencia y poner a prueba la realidad para ver si estás soñando o no. Inténtalo ahora mismo, detén tus pensamientos, mira a tu alrededor e intenta percibir lo que te rodea no solo con los ojos, sino también con el cuerpo. Es muy importante. Vamos, inténtalo. Maxim miró a su alrededor inseguro. ¿Sientes una pausa en tu conciencia? No tienes que mirar a tu alrededor demasiado tiempo. Lo que cuenta es el momento de recordar. El flujo habitual de la realidad, la rutina, y de repente ¡zas! Recuerdas lo que querías realizar, comprobando inmediatamente la realidad. Unos segundos y sigues a lo tuyo. Al mismo tiempo, hay que retarse a darse cuenta lo más a menudo posible. Al principio lo recordarás quizás una vez al día, luego cada vez más a menudo, hasta que aprendas a estar en el momento presente todo el tiempo. Esto es muy importante, Maxim, especialmente para los acosadores. Es una de sus principales técnicas. Normalmente en la cabeza de una persona hay un ciclo interminable de pensamientos, la mayoría de ellos estúpidos. Incluso haciendo algo conseguimos divagar con los pensamientos en algún lugar lejano. Traer momentos de conciencia a lo real te lleva a un estado de ser, estás todo aquí, en el momento. Toda tu atención está concentrada en un haz, no vaga por una parte. Esta es la forma de llevar la magia a lo real, uno de los caminos más cortos hacia ella. Como resultado de esta práctica, el diálogo interno se detiene, e incluso Don Juan dijo que es el diálogo interno el que nos clava en el suelo. Pues bien, para los soñadores esta técnica es útil porque empieza a manifestarse en el sueño. Estás en un sueño normal y por costumbre empiezas a mirar a tu alrededor, probando lo que te rodea. Te das cuenta de que es un sueño y te encuentras en un sueño. Es muy sencillo. Rada suspiró y sonrió. ¿Entonces no tenemos que hacer cartografía?, preguntó Boris. Yo no he dicho eso. De todas formas, la cartografía te aporta muchas cosas útiles, así que no te aconsejo que la abandones. Como mínimo desarrolla la memoria onírica y nos ayuda a recuperar la luminosidad. Y eso es solo el principio. Rada miró su reloj y volvió a sonreír. Bueno, ¿es suficiente por hoy? Es suficiente, aceptó Maxim, levantándose de la silla. Gracias, Rada. Voy a pensarlo. Durante la semana Maxim practicó fielmente el método de toma de conciencia de la vida real sugerido por Rada. Y si al principio solo recordaba la tarea de vez en cuando, al final de la semana cada vez tenía más momentos de conciencia. Maxim esperaba que esta práctica tuviera un efecto positivo en sus sueños, pero resultó ser todo lo contrario. No tuvo ni un solo sueño en toda la semana. Es más, Maxim incluso dejó de recordar los sueños ordinarios. Esto le alarmó. Quizás estaba haciendo algo mal. «¿Lo estás haciendo todo bien?», le tranquilizó Rada en respuesta a su pregunta. «Todos los magos tienen periodos de altibajos. En tu caso, el bajón se debió a razones bastante objetivas, el aumento de tu conciencia en la vida real. Le ocurre a todo el mundo que practica esta técnica. Al principio parece que sientes un bajón, pero luego se produce un brusco salto cualitativo. Tu atención está progresando. Y pronto lo sentirás de verdad.
Y una cosa más, será bueno que trabajes técnicas de detención del diálogo interior. Ahora es el momento para ello. Aprenderás a detener el UA y aprenderás a entrar en un sueño. He intentado detener la enfermedad venérea con el método de Castaneda, respondió Maxim. He estado caminando por la ciudad con los ojos desenfocados y concentrándome en mis dedos apretados, pero hasta ahora no he sentido nada. Esa técnica lleva tiempo, sonrió Rada. Intenta detener a BD con el solitario Medici. Maxim refunfuñó. Aún no entiendo el tema, dijo. Lo he estado ojeando, pero es demasiado abstruso. Hexagramas. Ve con Boris, le aconsejó Rada. Y no seas tímido, la timidez no tiene cabida aquí. Se irá mañana, así que te recomiendo que hables con él hoy. De acuerdo, aceptó Maxim. Lo haré. No fue posible hablar con Boris hasta cerca de medianoche. Había estado ocupado toda la noche discutiendo algo con Denis y Román. Cuando vio a Maxim, Boris sonrió. Rada ya ha hablado, dijo, sin esperar a que Maxim hiciera una pregunta. Vamos a mi casa. En la habitación, Boris abrió el pequeño bar empotrado en el armario y sacó 2 latas de cerveza. Con una sonrisa le tendió una a Maxim. Se sentó en el sillón y suspiró satisfecho. Bueno, podemos tomarnos un descanso de los asuntos del día. Boris abrió la lata, sorbió de ella con placer. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Sobre detener el diálogo interno, con la ayuda de la PM, respondió Maxim, abriendo una lata de cerveza. ¿Puedes explicar cómo sucede? Boris se quedó pensativo unos segundos. Luego, tomando otro sorbo de cerveza, miró a Maxim. El tema es realmente complicado, convino, y no tenemos que empezar por detener la enfermedad venérea, sino por el I Ching, el libro chino de los cambios. Creo que has oído hablar de él. Según este libro, todos los acontecimientos que nos rodean no suceden porque sí, sino de acuerdo con ciertos patrones. Por ejemplo, si te acercas a un policía y le das un puñetazo en el ojo, es poco probable que te den una medalla por ello. Pero puedes ir a la cárcel. Si intentas parar un tren y te pones delante de él, en las vías es probable que el tren te aplaste contra las traviesas. En este caso estamos hablando de escenarios prioritarios. No significa que los acontecimientos vayan a ir de esta manera y no de otra, pero la probabilidad de que vayan según el escenario especificado es muy alta. Las situaciones son muy diferentes y cada una de ellas tiene su propia lógica de desarrollo. Sin embargo, a pesar de toda la diversidad de situaciones, estas pueden describirse mediante un número bastante limitado de plantillas. Los chinos lo han hecho, tienen 64 variantes. Cada variante es un hexagrama, un sistema formado por 6 rasgos dispuestos uno encima del otro. Cada línea tiene su propio significado. Su numeración va de abajo a arriba. La primera línea refleja nuestros deseos y motivaciones. La segunda línea representa nuestros recursos y oportunidades para cumplir el deseo. El tercer rasgo es la acción que conduce a la consecución del resultado. Los 3 primeros rasgos constituyen la esfera interior de una persona. Los hackers prefieren interpretarlos como quiero, puedo, hago. Los 3 rasgos siguientes forman la esfera exterior. El cuarto se interpreta como mediadores externos, el quinto como ley y el sexto como espíritu, la fuerza. Boris guardó silencio durante un rato. Vayamos más allá, continuó. Cada uno de los rasgos refleja una etapa diferente en el desarrollo de la situación. Puede tener 2 estados. Yan, una posición activa, marcada con una línea continua. Y INB, una posición pasiva, se marca con una línea discontinua en el centro. ¿Qué significa en la práctica? Por ejemplo, has decidido ir a algún sitio, tienes un deseo, así que la primera línea es Yan. Tienes los medios para realizar lo que has planeado, es decir, tiempo y dinero. El segundo rasgo Yan. Por último, compras un billete y te vas. El tercer rasgo de JN. Consideremos otra situación. Te alistan en el ejército y te llevan a algún sitio. No tenías ningún deseo de viajar, pero no te lo pidieron. Estabas implicado en la situación. Por lo tanto, en toda la esfera interior puedes poner ceros, es decir, INH. Las 3 líneas de la esfera exterior reflejan los detalles del viaje en sí, es decir, cómo resultará. Analizando de este modo tal o cual situación, podemos determinar con qué hexagrama se describe. Si te entiendes bien con el I Ching, es posible, en un nivel intuitivo, ya sin ningún cálculo, sentir un curso de una situación. Potencial de su desarrollo.
Esto ayuda a orientarse en el lanzamiento de acontecimientos que nos rodean, a deslizarse en el mar de la vida. Boris sonrió suavemente y bebió un sorbo de la jarra. Pero el curso de los acontecimientos está determinado por las leyes del águila, ¿no es así?, preguntó Maxim. Entonces, ¿qué tienen que ver los hexagramas con todo esto? Así es, asintió Boris. Los hexagramas reflejan las leyes del águila. Maxim frunció el ceño, algo no cuadraba. Pero solo hay 64 hexagramas, ¿no? Y las leyes del águila son miles y miles. Y es cierto, sonrió Boris, pero olvidas que vivimos en un universo holográfico, cuyos principios son la herencia y la divisibilidad infinita. Tomemos como ejemplo una muñeca matrioska. Es una, pero hay muchas otras muñecas en su interior. Lo mismo ocurre con los hexagramas. Cada uno corresponde a una situación determinada, pero cualquier situación puede describirse mediante una serie de hexagramas de un nivel más pequeño. Aquí hay un libro. Boris cogió de la mesa un volumen con dichos de Lao Tzu. Solo hay uno, pero si lo abro, veré muchas páginas. Y cada página tiene un montón de letras. Ese es el principio de la herencia. O tomemos las carpetas de un ordenador. Haces clic en ella, se abre la carpeta y dentro puede haber un montón de carpetas más. En nuestro caso 64. Y cada una de ellas contiene otras 64. Y así ad infinitum. ¿Lo has entendido? Aproximadamente, respondió Maxim. Entonces resulta que todas las leyes que existen en el mundo pueden dividirse en 64 tipos. Tal vez, se encogió de hombros Boris. Verás, el problema es que nuestras mentes son potencialmente incapaces de captar toda la grandeza del universo. Y para dar algún sentido a todo ello, tenemos que crear uno u otro modelo de descripción. Recordemos la parábola de los 4 ciegos que tantean un elefante. Uno tanteaba una oreja, otro la pata, otro la cola, otro el vientre. Cada uno de ellos palpó el elefante, pero sus impresiones fueron diferentes. Lo mismo ocurre con nosotros. Al crear modelos de descripción, cada vez contemplamos el universo desde un punto de vista. Cada uno de los modelos es defectuoso en sí mismo, pero juntos nos permiten hacernos una idea de la inmensidad que nos rodea. Por lo tanto, no intentes buscar pulgas en estas descripciones. Construye conexiones generales, principios generales. Lo más importante es que tu descripción puede diferir de las descripciones de otras personas. En general, no es tan importante cómo describas el universo. Lo que importa es el intento de estructurarlo. De hecho, tú creas tu propio mundo mágico y eres su dueño. El mundo es como nosotros queremos que sea. Si en tu modelo existen portales, un día los encontrarás. Si aceptas que pueden existir corredores temporales, se abrirán para ti y podrás viajar en el tiempo. Nada es imposible en la magia. Los límites solo los pone tu imaginación. Y crear tu propio mundo mágico es como pintar un cuadro. Al principio vemos un lienzo en blanco, luego hay pintura de fondo, toscas elaboraciones de contornos. Poco a poco el cuadro se va aclarando, los detalles adquieren contornos más nítidos. Por último, las últimas pinceladas. La glosa. Y el cuadro está listo. En cuanto pintas un cuadro mágico, el mundo empieza a funcionar. Boris tomó un sorbo de cerveza y dejó la lata sobre la mesa. Lo pensaré, aceptó Maxim. Entonces, ¿qué de los hexagramas y de tener el diálogo interno? No hay nada de malo con los hexagramas y la IA, respondió Boris, apoyando el pie en la pierna. Como ya has comprendido, con la ayuda de los hexagramas puedes describir cualquier acontecimiento, y el hexagrama reflejará el proceso de desarrollo de la situación. En la cadena PM tenemos 4 cadenas de acontecimientos, según los 4 palos, y en consecuencia podemos describir la cadena PM mediante 4 hexagramas. Las cartas PM se sustituyen en las líneas de hexagramas según un cierto esquema. Lo entenderás tú mismo. Es difícil para mí explicarlo con los dedos. En consecuencia, para obtener los hexagramas necesarios en la disposición, la propia cadena también tendrá que ser compuesta de una manera estrictamente definida. De hecho, la cadena creada de esta manera tiene un determinado patrón energético. El más allá depende de qué hexagramas se obtengan en la cadena. En 62 hexagramas tenemos una alternancia de líneas tan fuertes y débiles, y solo en 2 hexagramas, el número 1 y el número 2, tenemos líneas Yan o INB. En consecuencia,
podemos suponer que estos hexagramas tienen algún estatus especial. Recuerda, cuando te quedas dormido, hay algunos pensamientos girando constantemente en tu conciencia. El proceso de pensamiento puede ser llamado un interminable deambular de un hexagrama a otro, y la alternancia de líneas fuertes y débiles genera un diálogo interno. Pero en el momento en que te quedas dormido, se produce una pausa en la conciencia durante un instante. Es el punto de transición entre el mundo real y el mundo onírico. Imagina esta imagen, dos pirámides reflejadas una sobre otra, conectadas por sus cimas en un punto. El mundo real, al pasar por el mundo focal, pasa al mundo onírico, y este punto en sí está formado por hexagramas 1 y 2. Estos hexagramas forman una especie de puente. Al quedarte dormido primero caes en uno, que sea el hexagrama número 1. Todas las líneas son yan. El diálogo interno se detiene. Estás flotando en el vacío sin un solo pensamiento. Este es el estado que Castaneda llamaba vigilia tranquila. Entonces empiezas a salir del hexagrama número 1. Pasando al lugar más estrecho, en este momento la percepción por algún momento desaparece, se vuelve nebulosa. Este es un momento de vacío completo. Justo después se encuentra el hexagrama número 2, que ya pertenece al mundo de los sueños, la cima de la segunda pirámide. En el diálogo interior también es imposible. Luego se sale del hexagrama número 2 y se entra en algún sueño. El diálogo interior aparece de nuevo. Toda la noche pasamos de una bola de percepción onérica a otra, y cada una de ellas corresponde a su propio hexagrama. Y así sucesivamente, hasta que nos despertamos. En el momento de la transición volvemos a pasar por los hexagramas 1 y 2, recibiendo un breve momento de parada de la DV. Este es un esquema general y muy aproximado. Una beta versión, por así decirlo. Boris sonrió. Como sabes, los hackers no se molestan en elaborar teorías detalladas y elaboradas. No tiene sentido. Basta con que el modelo funcione y dé resultados prácticos. Todo lo demás proviene del maligno. Es decir, de la mente. Boris volvió a sonreír y estiró los brazos, desperezándose. Se oía crujir sus huesos. Y ahora mira. Si detener el diálogo interno es causado por estar en los hexagramas 1 y 2, entonces ¿qué nos impide obtener estos hexagramas con la ayuda de PM y detener el diálogo interno con ella? Hemos comprobado esta variante y ha resultado funcionar bastante bien. Ahora nosotros y nuestros seguidores sabemos cómo hacer las cadenas necesarias, permitiendo parar el diálogo interno. Y lo mejor aquí es que... Boris miró atentamente a Maxim. Basta con detener el diálogo interno un par de veces para conseguir el mismo resultado sin ninguna PM. ¿Alguna pregunta? Sí, asintió Maxim. He visto que se habla del equilibrio de líneas. ¿Qué es? Una de las utilidades que hay que tener en cuenta al hacer cadenas. ¿Cómo explicarlo? Boris pensó un momento. Como sabes, cualquier sistema tiende a un estado de reposo, de equilibrio. En la cadena PM tenemos 4 hexagramas. Cada una de las líneas del hexagrama puede tener estados yan o INB. Supongamos que consideramos las primeras líneas de los 4 hexagramas. Todas pueden resultar ser yan o INB. Puede haber igualdad, 2 INB y 2 yan. Por último, puede darse una situación con 3 líneas de un tipo y una de otro. Así pues, en las situaciones en las que no hay igualdad, se produce un autoequilibrio del sistema. Es decir, el excedente de líneas de cualquier tipo pasa a su opuesto. Como resultado, cada línea siempre tiene 2 yan y 2 yin. Aquí nos interesa sobre todo la energía que se libera durante el equilibrado. Es esta energía la que desplaza el punto de ensamblaje a la posición deseada. Y aquí hay otra sutileza muy importante. La cuestión es que no nos basta con obtener el hexagrama 1 o 2 en la cadena. Es importante que lo obtengamos exactamente en el proceso de equilibrado de las líneas. Imaginemos esta imagen. Tomamos un cubo de Rubik y lo modificamos un poco. A saber, instalamos en él algún sistema de muelles que lo devuelven cada vez al estado montado. Entonces empiezas a retorcerlo. Retuerces las aristas del cubo en todas las direcciones. Pero cuando lo sueltas, las caras se ponen en movimiento. Todo gira, zumba. El propio cubo vuelve a su estado ensamblado original. Tenemos aproximadamente la misma imagen. Hacemos una cadena de tal manera que haya un desequilibrio en ella desde el principio. Cuanto más grande sea, mejor. Entonces la cadena se equilibra.
La energía liberada durante este proceso tira de nuestro punto de ensamblaje hacia la posición OVD. Por eso es bastante difícil hacer una cadena correcta. Hay que tener todas las sutilezas del equilibrio. Puedes utilizar cadenas ya hechas. Están en el disco que te di. Aunque es mejor hacerlas tú mismo. Tus propias cadenas siempre funcionan mejor. Es el mismo principio. Primero harás el campo y luego el campo trabaja para ti. Es complicado, dijo Maxim pensativo. Lo investigaré. No tiene nada de complicado, discrepó Boris. Lo realmente difícil está por llegar. Y ahora sería buena idea echarse una siesta, ¿no crees? Boris miró el reloj y bostezó desafiante. Bien, aceptó Maxim, levantándose de la silla. Gracias, Boris. Sí, una cosa más. Tú y Rada mencionasteis Poliana un par de veces. ¿Podrías mostrarme el lugar alguna vez? Por supuesto, asintió Boris, con los ojos brillantes. Te llevaremos algún día, pero esta noche no. Rada y yo tenemos trabajo que hacer esta noche. Esperaré, no hay prisa. Buenas noches. Maxim salió de la habitación y cerró cuidadosamente la puerta tras de sí. Era sorprendentemente difícil comprender las sutilezas de tener el diálogo interno. No obstante, Maxim avanzaba con perseverancia hacia el objetivo, dibujaba esquemas de hexagramas, ordenaba las cartas en la línea, jugueteaba con PM Calculator, un programa informático para montar solitarios, intentando hacer por sí mismo la cadena necesaria. Ya había comprendido cómo debía ser, pero no podía hacer la cadena él solo. Cada vez que todo parecía estar listo, se encontraba algún error. Al final, como no quería perder el tiempo, Maxim decidió empezar con cadenas ya hechas. Probaría, y luego tal vez sería capaz de hacer las suyas propias. Tras echar un vistazo a las cadenas disponibles en el disco, Maxim eligió una en concreto. Parecía extraño que una secuencia ordinaria de cartas pudiera provocar algún cambio en la conciencia. Sin embargo, valía la pena probarlo. Maxim empezó a cumplir la cadena la mañana siguiente. Justo después del desayuno, se dirigió a su arboleda favorita, en las afueras de la ciudad, a donde podía llegar a pie. El paseo fue un éxito, pero la cadena no cuadraba. Maxim sintió físicamente que había cometido un error en alguna parte. Al principio la cadena iba bien, pero luego desapareció en alguna parte y hubo que buscar los acontecimientos. Como era de esperar, la cadena no dio ningún resultado. Tuvo que repetirlo toda la mañana siguiente. Esta vez la cadena salió bastante bien, pero Maxim no tenía la sensación de que el diálogo interno se hubiera detenido. Volvió a la residencia de los hackers con un sentimiento de decepción y pensando que debería haber hecho la cadena él mismo. O consultar a Boris. Quizás él pudiera decirle algo. Boris no estaba en la casa. Él y Roman habían salido por negocios desde la mañana. Por si acaso Maxim revisó la cadena que había utilizado. Y si había errores o erratas en ella. Trabajó en ella durante casi 40 minutos, pero no encontró ningún error. La cadena estaba hecha correctamente y esta vez salió bien, pero por alguna razón no dio ningún resultado. Así pasaron 2 horas. Maxim estaba dibujando los siguientes objetos en el mapa onírico cuando de repente sintió algunos cambios en su conciencia. Algo era diferente de lo habitual, pero Maxim no entendía qué era. Miró a su alrededor con atención y se escuchó a sí mismo. Notó un zumbido silencioso en los oídos y un extraño letargo. ¿Era solo eso? Volvía de nuevo al mapa. Tras unos 20 minutos de trabajo, lo dejó a un lado y miró a su alrededor con interés. Maxim estaba seguro de que algo había cambiado. Aún le zumbaban los oídos y sentía la cabeza pesada. Lo que estaba sucediendo solo podía ser una consecuencia de la cadena completada. Habiéndose dado cuenta de eso, Maxim comenzó a estudiar las peculiaridades de su nuevo estado. Al cabo de una hora llegó al máximo. El diálogo interno no se detuvo. Maxim era bastante capaz de pensar, pero no pensar resultó ser mucho más agradable. Los pensamientos se detuvieron por sí solos. Había una extraña sensación de ser, de estar aquí y ahora, en el momento actual. Incluso el cuerpo se percibía de forma diferente. Parecía que Maxim estaba mirando desde dentro de sí mismo. El mapa de los sueños y el diario de los sueños llevaban mucho tiempo a un lado, y el deseo de escribir y dibujar algo había desaparecido. En general la percepción era muy similar a la del sueño,
con la única diferencia de que no había nada que le impidiera mirar a su alrededor. Su mirada elegía tal o cual detalle, se fijaba en él, y Maxim estaba encantado de notar que podía mirar al objeto elegido sin un solo pensamiento. Su atención estaba recogida en un haz. Ya no saltaba de un lado a otro como una manada de monos asustados. Pero lo que Maxim encontró más agradable fue la sensación de fuerza, una extraña masividad, plenitud. Era difícil encontrar un término adecuado. Era el tipo de fuerza que caracterizaba a todos los hackers, y ahora Maxim la sentía por primera vez. Para sorpresa de Maxim, la nueva condición no pensó en pasar. Cuando a las 6 de la tarde se oyeron voces abajo, Maxim salió de la habitación y bajó las escaleras. Quería hablar con alguien sobre su nueva condición, pero al mismo tiempo algo se lo impedía. Había una parte de Maxim que le decía que debía aclarar, anotar, sistematizar todo inmediatamente. Pero a la otra parte, en la que le daba una sensación de poder, no le importaba tanto alboroto. Y así se impuso. En el pasillo Maxim se encontró con Boris y Oksana. Estaban hablando de algo. Maxim no estaba interesado en lo que estaban hablando. «Hola, Boris», saludó. «Hola», dijo Boris. Su mirada se deslizó cuidadosamente sobre la figura de Maxim, y una sonrisa apareció en sus labios. «Oh, estás progresando», dijo Boris con los ojos brillantes. «Mírale, Oksana». «¿Y qué?». Oksana no lo entendía. «Su punto de reunión está desplazado», explicó Boris. «Al parecer la cadena del primer ministro». «Sí», confirmó Maxim. «Lo hice esta mañana. Pensé que no funcionaba». «Lo hiciste y muy bien. La fuerza te está favoreciendo. Intenta mantener este estado el mayor tiempo posible». «Lo intentaré, pero es curioso. Soy sonámbulo o como si hubiera estado bebiendo. Un cambio en el punto de ensamblaje siempre provoca un cambio en la percepción», explicó Boris. «Tendrás que notar todas las peculiaridades de este estado, todo el complejo de sensaciones». «Sí», asintió Maxim. «Nunca lo he conseguido», se quejó Oksana, «aunque lo intenté varias veces». «A todos se nos dan mejor unas cosas y peor otras», respondió Boris. «Maxim tiene una conexión muy buena con el espíritu, algo poco frecuente hoy en día. El espíritu se abre a él con facilidad. Por cierto, ahora intenta la contemplación». Boris volvió a mirar a Maxim. «Tienes la oportunidad no solo de detener la enfermedad venérea, sino de detener el mundo». «Pensé que era lo mismo», comentó Maxim. «No del todo», negó Boris con la cabeza. «Detener el mundo es un nivel cualitativamente nuevo. El mundo que te rodea adquiere nuevas características. Ahora ha cambiado la calidad de tu percepción del mundo, pero no el mundo en sí. Aún queda tiempo antes de la cena, así que haz un poco de contemplación. Es una especie de consejo». Boris sonrió. «De acuerdo», aceptó Maxim, «lo intentaré». «Buena suerte», le amonestó Boris, «y no te asustes si ves algo raro». Durante el resto de la hora Maxim contempló concienzudamente el castaño seco. Pero no pudo alcanzar el punto de detención del mundo. En algún momento se dio cuenta de que el diálogo interno se recuperaba poco a poco. Cuando la aguja del reloj de pared se acercó a las 7 de la tarde, bajó de nuevo las escaleras. Boris, Román, Denis, Rada y Oksana ya estaban sentados a la mesa. Y Galina también estaba ocupada. Obviamente Boris y Oksana ya le habían contado a todos los logros de Maxim, porque su aparición fue recibida con risas y aplausos. «Ya casi has vuelto a la normalidad», dijo Boris. «Toma asiento». «Sí, casi había terminado», convino Maxim. «Fue interesante, pero esperaba algo más espectacular», sonrió con culpabilidad. En lugar de Boris, contestó Rada. «Solo has dado el primer paso», empezó en voz baja como de costumbre. «Solo has dado el primer paso. Descansa un poco y vuelve a intentarlo. Te aseguro que el efecto será mucho más duradero». «Lo probaré», aceptó Maxim. «Me gustó». Hacia las 11 entró en la habitación Rada, a la que había pedido por anoche que le hablara del ADN tonal. «Siéntate», sugirió Rada, y Maxim se sentó. «Hablemos del ADN tonal. Probablemente sepas que el ADN o ácido desoxirribonucleico almacena información genética sobre la estructura de los organismos vivos. Para sintetizar una proteína en una célula, la información sobre ella se transcribe primero del ADN al ARN, y es a partir de esta información que las ribosomas construyen la proteína en el proceso de traducción.
Por consiguiente, la información primaria sobre la estructura de las proteínas se encuentra en el ADN. Cada proteína del ADN corresponde a una cadena de los llamados tripletes o codones. Cada triplete codifica uno de los aminoácidos. Lo importante para nosotros es el mecanismo de codificación. Cada triplete consta de 3 nucleótidos y en el ADN se utilizan 4 nucleótidos: adenina, guanina, citosina y timina. Los 4 nucleótidos en diferentes combinaciones pueden dar lugar a 64 variaciones de tripletes. ¿Te parece lógico este diagrama? Sí, asintió Maxim. He estado leyendo sobre el ADN. Si tomamos 3 nucleótidos de 4 y los intercambiamos, podemos obtener 64 variantes de tales permutaciones. En consecuencia, cada triplete resultante puede codificar algo. Exacto, asintió Rada. A los hackers les interesa sobre todo el número 64. Aquí podemos ver las analogías directas con el I Ching, con sus 64 hexagramas, y con el tablero de ajedrez con sus casillas. Se suponía que este número, 64, no es accidental, que refleja algunos mecanismos profundos del universo. Y si en el ADN ordinario tenemos 4 nucleótidos, entonces en la misma tabla de hexagramas I Ching también hay tales nucleótidos. Combinaciones emparejadas de rasgos yin y yang. Allí también hay 4 variantes, ambos rasgos yang, ambos rasgos INB, yang superior, INN inferior y viceversa, INN superior y yang inferior. La combinación de 3 de estos 4 nucleótidos nos da uno u otro hexagrama. La analogía con el ADN real es asombrosa. Y si el ADN codifica la estructura de los organismos vivos, el tonal puede codificarse según un principio similar. ¿Captas la idea? La verdad es que no, admitió Maxim. En el ADN ordinario todo está claro. Los tripletes codifican algunos aminoácidos. Estos, a su vez, forman las proteínas. ¿Pero qué se codifica en el tonal? Orbes de percepción, respondió Rada. El orden en que cambian las situaciones. Las situaciones se alinean en cadenas, como las proteínas, donde cada aminoácido es una bola de percepción. Recuerda el algoritmo: caminé, resbalé, caí, desmayado, despertar, escayolar. Esto es humor, pero refleja con bastante exactitud el principio general de la construcción de cadenas. Un acontecimiento arrastra a otros y se entrelazan no solo al azar, sino que corresponden a las cadenas de ADN de lo tonal. Es decir, hay ciertos patrones, algoritmos que determinan el curso de los acontecimientos. Los piratas informáticos han descubierto este mecanismo y en consecuencia han tenido la oportunidad de gestionar hasta cierto punto el curso de los acontecimientos. Un hacker simplemente sabe cómo puede desarrollarse tal o cual situación, respectivamente puedes gestionarla, dirigiendo su curso en la dirección que necesitas. Sabes cómo están conectadas las bolas de la percepción y actúas como un guarda que mueve la flecha. En consecuencia, un esfuerzo aparentemente insignificante dirige la situación por el camino que desea, como un interruptor dirige un tren por una vía diferente. Es importante que cada bola de percepción esté conectada con varias vecinas, normalmente con 4. En este caso, una bola es la situación anterior, la bola desde la que llegamos a la que nos encontramos. 3 bolas más son variantes de desarrollo de una situación. Normalmente las variantes de desarrollo son triples. Por ejemplo, una persona puede estar sana, enferma, muerta, hambrienta, alimentada, llena, y así sucesivamente. No estoy de acuerdo, objetó Maxim. Hay muchas situaciones que pueden llamarse binarias, duales. Por ejemplo, coges el tren o lo pierdes. Es una cosa o la otra, no hay una tercera. ¿Ah, sí? Rada sonrió. Siempre hay una tercera opción. Por ejemplo, te niegas en redondo a ir. Maxim también sonrió y luego se rió. Nunca había conseguido discutir con Rada. Se acepta el argumento, aceptó. Ahora escucho. Y luego todo depende de la opción que elijamos, respondió Rada. Una de las 3 opciones es prioritaria, otra es menos probable y la última, la tercera, es la más difícil. Un ejemplo sencillo. Te caes de un acantilado alto. Hay 3 opciones. 1, te estrellas. 2, estarás vivo pero lisiado.
Y la tercera es que estarás vivo y bien. Pero ¿cómo puedes elegir cualquier opción cuando estás volando por un precipicio? Maxim resopló. Y ahí es donde empieza la magia, sonrió Rada. Por supuesto, en esta situación es muy difícil hacer algo, y la tercera opción solo es posible por la fuerza de tu intención. No hay tiempo para nada más. Tienes la intención de sobrevivir. De poco te servirá una persona normal, pero a un mago puede llevar la situación en la dirección que quiera solo con su intención, y resultará que debajo de la roca habrá un pajar, o un lago, o habrá un árbol sobre el que caerás, es decir, todo saldrá de tal manera que seguirás vivo. Pero un árbol no puede crecer durante el tiempo que el mago está volando hacia abajo, ¿verdad?, objetó Maxim. No puede, convino Rada, pero olvidas que en este caso se trata de la intención, y la intención, la atención, tiene un carácter atemporal. En consecuencia, tu intención actual puede llevar a que una vez, hace 100 años, brotara una semilla bajo una roca, y cuando te caíste allí ya crecía un gran árbol, en cuyas ramas te caíste. ¿Lo ves? El acontecimiento de hace 100 años fue determinado por tu intención actual. Pero, ¿es eso posible? Maxim no lo creía. Muy bien, Rada sonrió enérgicamente, y luego añadió confidencialmente. La compañía de Iris me está pasando factura. Poco a poco voy adoptando sus costumbres. Dime, ¿dónde está tu pistola plegable? En su bolsillo. Maxim metió la mano en su bolsillo y se dio cuenta de que la navaja no estaba en él. Debió haberla sacado. No la pagaste, lo perdiste, corrigió Rada a Maxim. Tienes un agujero en el bolsillo. Mierda. Maxim se palpó el bolsillo y encontró un agujero en el forro. A lo mejor lo he perdido. Lo perdí, aceptó Rada con una sonrisa. ¿Por qué? ¿Por qué yo? En la mejor tradición de Iris, demostré el poder de la intención. Me acordé del cuchillo que llevas a todas partes, y entonces todo sucedió por sí solo. Rada agitó las manos, así que lo siento. Pero ¿cómo podía ser? Maxim intentaba angustiosamente dar sentido a lo que acababa de suceder. Fue solo mi intención la que te hizo perder el cuchillo. Eso fue todo. Es un buen ejemplo de cómo la intención puede operar fuera del tiempo. Algún día te darás cuenta. De acuerdo, suspiró Maxim. Volvamos al ADN tonal. Hagámoslo, aceptó Rada. Consideremos ahora otro punto importante, cómo están conectadas entre sí las bolas de percepción. El ADN real tiene forma de doble hélice, y esta hélice a su vez está enrollada de forma muy intrincada. Los nucleótidos están conectados por pares, la adenina con la timina, la guanina con la citosina. Solo así funciona. Los elementos de cada par encajan como una llave en una cerradura. Resultó que las bolas de la percepción también se conectan de forma similar, por lo que el ADN de lo tonal tiene una configuración bastante compleja. Cuando pasamos de una situación a otra, viajamos a lo largo del ADN del tonal, es decir, pasamos de una bola de percepción a otra. Normalmente esta transición es lineal, a lo largo de una cadena, de una bola a otra, y si necesitamos llegar de la primera bola a la 10ª, tenemos que visitar todas las bolas intermedias, secuencialmente. Como en la escuela, primer curso, segundo curso, y así sucesivamente hasta el 10º curso. Sin embargo, algunos alumnos superdotados consiguen saltarse una clase, o incluso 2. Los hackers hacen lo mismo. Una vez que entienden el esquema del ADN de la tonalidad, pueden pasar a la bola de percepción que necesitan por el camino más corto, es decir, cambiar la situación de la forma que necesitan para lograr sus objetivos. Normalmente la gente pone mucho trabajo para conseguir algo, andan casi a tientas. Los hackers logran todo mucho más fácil y simple, solo porque conocen la estructura del universo. Es interesante, convino Maxim, pero ¿cómo se pasa exactamente de una bola a otra, en la práctica? Piénsalo tú mismo, sugirió Rada. Tienes todas las claves en tus manos. Puedes encontrar el esquema tonal del ADN en nuestro archivo. Piensa en lo que hemos hablado e intenta aplicar el modelo tonal del ADN al mundo que te rodea. Intenta ver los acontecimientos no de forma aislada, sino en conexión con otros acontecimientos, como cadenas. Piensa en esto y verás lo rápido que empiezas a desarrollar una comprensión de este tema. Verás lo estrechamente relacionado que está con otros temas, como la PM o la cartografía de los sueños, por ejemplo.
Al fin y al cabo, los sueños son bolas de percepción y obedecen a los mismos patrones, es decir, están entretejidos en cadenas. En los sueños se pueden encontrar tránsitos que llevan de una bola de percepción a otra, y con el tiempo también se pueden encontrar tránsitos de este tipo en la vida real. Es un tema muy interesante. Yo sí, aceptó Maxim. Gracias, Rada. Si tienes alguna pregunta, volveré otra vez. De acuerdo. Esta noche Maxim esperaba soñar, pero no podía soñar, ni siquiera podía recordar los sueños. Pero la noche siguiente le dio una sorpresa. Comenzó con un sueño corriente. Maxim caminaba por la orilla de un río empinado, intentando encontrar la forma de bajar. En un momento dado se dio cuenta de que podía volar. Estaba a punto de impulsarse desde el borde del acantilado y planear hacia abajo, cuando de repente sintió que alguien le cogía de la mano. Se dio la vuelta y vio a Boris. Un momento después se dio cuenta de todo. «Soy yo», dijo Boris con los ojos brillantes. «Recuerda que te prometí enseñarte. Poliana. Vamos». Con un guiño Boris tiró de él. Al instante la orilla del río se volvió brumosa y se disolvió, sustituida por un claro de bosque cubierto de flores. Tenía unos 30 metros de ancho con una sólida muralla de arbustos y bosques a su alrededor. En el borde del claro crecía un cedro alto y extendido, un poco más cerca del centro. Maxim vio 4 bancos retorcidos y calados. Los bancos formaban un cuadrado uniforme, sus bordes no se tocaban, formando un pasillo de 1 metro de largo. En un banco estaba sentada Rada y Oksana. Frente a ella se sentaba Iris y un tipo de 25 años, desconocido para Maxim. Hablaban de algo. Cuando Oksana vio a Maxim y Boris, saludó con la mano. «Este es nuestro claro», dijo Boris, «nuestra isla en Nahual. Tendrás que aprender a llegar aquí por ti mismo. Ven a los bancos y siéntate». Maxim se acercó, mirando a las chicas y al chico con interés. «Hola», dijo. Se acercó al tipo y le tendió la mano. «Soy Maxim». «Ya me he enterado», respondió el tipo con una sonrisa, estrechándole la mano extendida. Su sonrisa le pareció muy agradable a Maxim. «Soy Danila. Toma asiento». Maxim se sentó en un banco vacío. Boris se colocó a su lado. «¿Te gusta estar aquí?», preguntó Rada mirando a Maxim. «No está mal», asintió Maxim. «Esto es muy acogedor. Por cierto, ¿de qué están hechos estos bancos?», preguntó pasando la mano por la superficie lisa del banco. «¿De plástico?». «Marfil», explicó Rada. «Para ser exactos, estos bancos parecen de marfil, pero en realidad sonrió». «Ya veo», dijo Maxim. «¿También una ilusión?». «No del todo», sacudió la cabeza Rada. Este claro es más real de lo que parece a primera vista. Y tiene un prototipo real, un verdadero claro de bosque. Hemos memorizado su aspecto y lo hemos reproducido aquí». «¿Es posible reproducir todas las flores?». Maxim se agachó y pasó la mano por la hierba. «¿Puedo coger una?». Tocó un lujoso arbusto de margaritas que crecía al pie del banco. «Arráncalo», asintió Rada, y en su mirada Maxim sintió un toque de burla y condescendencia. «En cuanto a la apariencia del claro, cada uno de nosotros aporta algo diferente. Tú también estás involucrado en este proceso. Tu conocimiento como biólogo ayuda a detallar el claro a un nivel más fino». «¿Tablas de visión del mundo?», Maxim adivinó. «Exactamente. Tu conciencia construye el claro al nivel necesario de verdad, le da características reales». «Entiendo», asintió Maxim. «¿Se reúnen aquí a una hora en particular?». «Sí, no», sonrió Rada. «Solemos vernos a medianoche, pero si te acuestas a las 10 o incluso a las 2 de la mañana, no nos echarás de menos. Con que te propongas venir al claro a medianoche y reunirte con nosotros será más que suficiente». Maxim frunció el ceño. Algo no cuadraba. «¿Cómo es eso?», volvió a preguntar. «Si me acuesto a las 2 de la mañana, la reunión habrá terminado, ¿no?». «Maxim, el truco está en que aquí no hay tiempo en absoluto», se unió Danila a la conversación. «Para ser más precisos, no está conectado con nuestro tiempo terrestre real. Es difícil de entender, pero en la práctica no suele haber problemas. Puedes irte a la cama incluso por la mañana y aún así reunirte con nosotros a medianoche». «Pero entonces, ¿qué de las relaciones causa-efecto?». Maxim miró atentamente a Danila. «Si me entero de algo que ha ocurrido por la mañana, entonces vengo al claro y te informo de ello. Entonces puedes despertarte y utilizar la información sobre algo que aún no te ha sucedido». «No va a funcionar», Danila sacudió la cabeza con una sonrisa.
Claro está en la época del Nahual, y el Nahual lo mantiene todo equilibrado. Si intentas decirnos algo de esta manera, no nos encontrarás, o algo te impedirá llegar al claro. Vale, ¿y si se me escapa algo sin querer, sin mala intención? No puedes cotorrear, replicó Danila. El problema es que tú intentas funcionar con un flujo de tiempo lineal, mientras aquí es inaceptable. Ni en algún nivel de la jerarquía se sabe de antemano que no cotorrearás nada de esto. ¿No crees que Boris o Rada no habrían advertido del fracaso si existiera esa posibilidad? Pero no pueden hacerlo. Las leyes de la causalidad son inquebrantables. Por otra parte, la prohibición del flujo lineal del tiempo se ha levantado aquí, y podemos utilizarla, reuniéndonos en el claro a la hora señalada. Esta es exactamente la clase de situación en la que algo es difícil de entender, pero sin embargo bastante utilizable, intervino Boris. No es raro en la magia. Vale, pero el punto de encuentro sigue siendo diferente cada vez, ¿no? Así que este punto de encuentro sigue moviéndose de un día para otro. Digamos que ahora somos 6, mañana podrían ser 4 u 8. Algunas personas vienen, otras se van, entonces no es el mismo momento. Así es como funciona, dijo Danila, y todos se echaron a reír. Serías una gran teórica, dijo Iris, que hablaba permaneciendo en silencio todo este tiempo. Con una sonrisa, su mirada penetrante hizo temblar a Maxime. ¿Te preocupas por pequeñas cosas que a un mago normal no le importan? Sí, pero uno siempre busca entender. ¿Es eso malo? Comprender no es lo mismo que entender, discrepó Iris. Por ejemplo, Castaneda. Sus descripciones son bastante complejas, pero la complejidad nunca supera el umbral de lo razonable. Su teoría va de la mano de la práctica. La ayuda y a nosotros también. Por otro lado, hoy en día hay un montón de pseudo-nahuals. Estas personas realmente no saben nada, pero asumen la responsabilidad de enseñar a otras personas. Estampan libros, algunos incluso organizan seminarios de pago, olvidando que el conocimiento no puede transferirse por dinero. Para mí estas personas son repugnantes. El otro día vi a uno, añadió Boris, en un sueño, calvo, gordo y consciente como una ameba. Pero si leyeras sus libros pensarías que eres un mago genial. El problema ni siquiera es que escriban libros, continuó Iris, sino que muchos de ellos crean sus propios egregores. Una persona así puede ser un mal mago, pero crear su propio egregor le da una oportunidad real de conservar su conciencia después de la muerte. Todos estos egregores se basan en el mismo principio. Un falso demonio está a cargo de todo. Él es el rey y Dios allí. Le asisten varios ayudantes cercanos. A todos los miembros ordinarios del egregor se les asigna el papel de vacas lecheras. Como resultado, obtienen el engaño en un paquete atractivo. ¿Es malo que mucha gente no se da cuenta de esto? ¿No tienen los hackers su propio egregor?, preguntó Maxime. Después de todo, hay mucha gente interesada en sus ideas. La cuestión no es si existe o no un egregor, respondió Iris, sino que es. El egregor XT es una estructura de red, y no tenemos ni podemos ni tener un único líder. Algunos tenemos más experiencia, otros menos, algunos tienen más poder, otros menos, pero esto no es motivo para exaltar a unos y menospreciar a otros. En este sentido todos somos absolutamente iguales. Y si en los egregores con falsos gurús todos son iguales a su gurú, todas las nuevas ideas e instrucciones vienen solo de él y de ninguna otra manera. La red egregor promueve el desarrollo individual de todos sus miembros. La investigación propia no es solo un derecho, sino una obligación. Estudias la experiencia que se ha acumulado antes que tú y vas más allá, para que otra persona pueda estudiar la experiencia de tu investigación. Creo que empezamos con una teoría, le recordó Oksana. Yo tampoco veo nada de malo en la teoría. En mi opinión, cuanto más minuciosamente se explique todo, mejor, ¿no? Que responda Rada, dijo Iris, y de todos modos, me tengo que ir a otro sitio. Prometí que le arrancaría algunas plumas a un descarado. Hasta luego. Con una sonrisa encantadora, Iris se levantó del banco y desapareció. No envidio al descarado, dijo Rada, y volvieron a oírse risas. Tras un pequeño silencio, Rada continuó. Si hablamos de la teoría no es tan sencillo. Por un lado necesitamos la teoría para tener algunos puntos de referencia. Por otro, al intentar explicar lógicamente el mundo de la magia, no hacemos más que ampliar nuestro inventario.
teniendo en cuenta que los magos se esfuerzan por ir más allá de la descripción de este mundo. Ampliar la lista de inventario parece muy perjudicial. En lugar de colapsar este mundo, lo estamos ordenando aún más. Así que hay que encontrar un delicado equilibrio. Por un lado necesitamos teoría, no podemos prescindir de cierta descripción del mundo. Por otro lado, el mago siempre es consciente de que todo su conocimiento carece de valor. Creer sin creer, aceptar sin aceptar. El mago presta a la teoría toda la atención que sea necesaria y nada más que eso. ¿La lista de inventario y las tablas de visión del mundo son lo mismo?, preguntó Maxim. En cierto modo, convino Rada. Yo diría que la lista de inventario forma parte de las tablas de visión del mundo. Es toda la basura que acumulamos en nuestra mente. En cuanto a las tablas de visión del mundo, tocan un nivel más profundo. Rada se quedó pensativo un segundo. Tomemos un ordenador como ejemplo. Tiene unos datos y un sistema operativo. En este caso los datos son una lista de inventario. Y el sistema operativo son las tablas de descripción del mundo, responsables del propio funcionamiento del sistema, de sus parámetros. Y cuando hablo de hacer nuevas entradas en las tablas de descripción del mundo, me refiero a adquirir algunas habilidades reales, es decir, cambiar la configuración del sistema operativo. Por eso, una cosa es añadir a la lista del inventario el conocimiento de que una persona puede moverse a través de portales, y otra muy distinta añadir a las tablas de descripción del mundo una entrada que lo permita en la práctica. Es como tener un televisor y un hijo, dijo Boris. Tienes un televisor, pero papá y mamá no te dejan encenderlo. Solo a veces y solo para ver dibujos animados. Cuando crezcas un poco te dejarán encender la tele, pero seguirán sin dejarte ver lo que quieras, como por ejemplo erotismo. Finalmente, cuando nuestro hijo crezca y se convierta en adulto, verá lo que quiera. Lo mismo ocurre con las tablas de descripción del mundo. Al principio no hay milagros, o los hay de vez en cuando, pero luego cada vez más a menudo, hasta que una persona se convierte en un mago. No hay que olvidar que razonar demasiado es muy malo, y cualquier teoría no es más que una forma de captar nuestra atención, continuó Rada. La verdad es que en este caso es como una piedra angular. Si la alcanzamos, solo nos quedará un montón de escombros. Por eso los magos, al ser seres sumamente pragmáticos, prestan a la teoría exactamente tanta atención como sea necesaria para el bien de la causa, y no más que eso. En general, tener miedo de las danitas que traen regalos, volvió a decir Boris. A eso me refiero con lo que intentan atascarte el cerebro con especulaciones ociosas. Envía a esas autoridades directamente al huerto y todo irá bien. Si somos molestos, puedes enviarnos a nosotros también. Creo que ya he tenido suficiente, dijo Danila, mirando a Maxim detenidamente. El tipo se está volviendo completamente loco. Hemos comido, luego nos vamos a nuestras celdas, asiente Boris riendo entre dientes. El picnic ha terminado. Todo el mundo es libre de irse. Maxim nos recordó inmediatamente que había estado en el claro. Por la mañana lamentó no poder recordar ningún sueño, lo cual era molesto. Se levantó de la cama y se vistió y fue al baño. Ya se estaba lavando la cara cuando le vino a la mente la primera vaga imagen. Se quedó inmóvil con el cepillo de dientes en la boca, tratando de no fallar, de no espantar la visión que le había llegado. Se aferró a un delgado hilo de la memoria y fue suficiente para sacar poco a poco del olvido toda la imagen. Al darse cuenta de que estaba en el claro, y no solo, Maxim se sintió eufórico. No recordaba todos los detalles de la conversación nocturna, pero fragmentos de la misma afloraban a su mente en bloques. Teoría, egregores, tablas de descripción del mundo. Secándose con una toalla, Maxim pensó en el hecho de que tendría que escribirlo todo. Su relato de la reunión en el claro fue recibido con satisfacción. «Lo estás haciendo bien», dijo Boris durante el desayuno. «Sigue así y no pienses demasiado en tus éxitos. Da todo por sentado sin demasiada emoción. De lo contrario tus éxitos se esfumarán como el humo». Después de desayunar, Maxim se dirigió a la arboleda para realizar la cadena PM, esta vez de la suya propia. Había conseguido hacerla, e incluso estaba un poco orgulloso de ella. Desgraciadamente esta vez no hubo resultado, así que tuvo que repetirla al día siguiente, y de nuevo en vano. La cadena no quería sumar. El tercer intento tampoco tuvo éxito. Sin embargo, la persistencia de Maxim se vio recompensada. Tras completar la cuarta cadena el sábado por la mañana, volvió a casa y pronto sintió los primeros síntomas con satisfacción. Todo era igual que la última vez, con la única diferencia de que el estado alterado de conciencia no tenía intención de desaparecer. Durante todo el día Maxim fue objeto de burlas poco amables. Oksana enseguida le llamó sonámbulo.
El propio Maxim se limitó a sonreír en respuesta. Durante la cena, su atención estaba completamente absorbida por la comida, lo que le provocaba risas no solo entre los presentes en la mesa, sino también en el propio Maxim. Era sumamente curioso observar cómo funcionaba la atención en el estado de detención del diálogo interior. Todo estaba aquí, en un solo lugar. En la cena comieron gachas de leche. Maxim cogió una porción de gachas con una cuchara, se la llevó a la boca, la tragó y su atención siguió obedientemente todas estas acciones sin distraerse con nada ajeno. Después de cenar, vieron una película, una comedia protagonizada por Jim Carrey. Maxim se sentó en el sofá, sintiendo la extraña realidad de lo que estaba sucediendo. Todo parecía realmente un sueño, y tanto era así que en algún momento Maxim incluso intentó meter la mano en el cojín del sofá, tratando de averiguar hasta qué punto era real. Su mano no atravesó el cojín del sofá, lo que convenció a Maxim de que estaba despierto. La película terminó y Maxim subió a su habitación. Tenía que trabajar en la cartografía, pero no tenía ningún deseo de hacerlo. Lo único que deseaba era silencio. Cualquier pensamiento le provocaba ahora sensaciones desagradables. Lo perturbaba la paz que lo había envuelto. Finalmente se sentó junto a la pared y puso una almohada bajo la espalda. Tiró la castaña seca al suelo delante de él. Rodó ligeramente hacia un lado, pero le dio pereza devolverla a su sitio. Maxim contempló la castaña durante más de una hora. En algunos momentos se le nubló la vista, sintió náuseas, tuvo que agarrarse a cualquier cosa y respirar con dificultad para recobrar el conocimiento. Al final Maxim se cansó de todo y poco antes de medianoche se fue a la cama. Cuando se despertó por la mañana, lo primero que hizo fue evaluar su estado. Sus pensamientos se movían con bastante lentitud, pero el silencio aterrador que le había envuelto ayer ya no estaba aquí. Tras lavarse la cara con agua fría, Maxim se sintió casi normal. Maxim tenía la sensación de que algo había ocurrido incluso durante el calentamiento matutino en el gimnasio, pero se abstuvo de preguntar. No era difícil. La niebla del silencio seguía envolviendo su conciencia. Todo se aclaró durante el desayuno. Rada consiguió averiguar algo importante, dijo Boris en respuesta a la pregunta de Oksana. Creo que lo contará ella misma. A partir del 17 de agosto, Kramer estará 15 días de vacaciones en el Mar Negro, dijo Rada en voz baja. Conseguí averiguar dónde. Y eso significa que tenemos una oportunidad real de vengarnos de él, añadió Denis. Pero aún no hemos decidido cómo. A Román y a mí nos gustaría hacerlo nosotros. Boris está en contra, quiere una justa. No me importa, discrepó Boris. Soy partidario de pensarlo bien. Puede que no haya una segunda oportunidad como esta. ¿Y cómo te has enterado?, preguntó Maxim mirando a Rada. En un sueño, respondió la chica. He conseguido hablar con uno de los ayudantes de Kramer. Y lo mejor es que no recuerda nada de nuestra conversación. Me encantaría bañarme en el mar, dijo Oksana con aire soñador. ¿Me llevarás contigo? ¿Verdad? Sí, pero ¿a quién le vamos a dejar la casa?, preguntó Román, que había estado callado todo este tiempo, y se oyeron risas. Solo que Oksana no se reía. No es justo, dijo con resentimiento. Podrías haberme llevado a algún sitio, por una vez. Oksana, aún no sabemos quién va a dónde, dijo Boris conciliador. Aún tenemos tiempo para pensarlo. Y si necesitamos tu ayuda irás. Si no, te quedarás aquí. No queremos riesgos estúpidos. En cuanto a nadar, iremos al mar de todos modos, te lo prometo. Oksana no contestó, pero por su cara Maxim se dio cuenta de que la chica no estaba satisfecha. Maxim nunca había estado en el Mar Negro. Ahora, mirando el agua dorada por el sol poniente, podía apreciar su belleza. Llegó junto con Boris, Román y Denis y llevaban aquí 5 días e Iris se les unió un día después. Alquilaron una casita en un par de kilómetros del mar, toda cubierta de uvas. Se estaba muy bien aquí y por primera vez Maxim envidió a los que vivían en esta ciudad. «Qué suerte tienen», dijo por la noche, cuando todos estaban en la sala de televisión. «Pueden bañarse y tomar el sol cuando quieran, y de todos modos el sur es el sur. No me gusta el frío». «Bueno, a casi nadie le gusta el frío», asintió Boris. «En cuanto al mar, puedo asegurarte que los lugareños se bañan incluso con menos frecuencia que los recién llegados. Apuesto que muchos de ellos llevan años sin meterse en el mar. La gente no aprecia lo que tiene», añadió Iris. «Cuando la belleza está al alcance de la mano, cansa». Pronto la conversación derivó hacia asuntos más serios. Denis extendió sobre la mesa un diagrama dibujado en una hoja de algodón y subió el sonido del televisor por si acaso.
La casa está vigilada por unos 10 hombres, dijo, señalando con un lápiz el centro del plano. Hay una valla de hierro forjado alrededor del perímetro, de algo menos de 3 metros de altura. Los barrotes son puntiagudos en la parte superior, y hay un sistema de alarma. Hay cámaras de vídeo en los accesos, además de un par de simpáticos perros que deambulan por el recinto. Rottweilers, dijo Román. Es mejor no conocerlos. La sala de guardia de la planta baja justo aquí. Dennis volvió a tocar el diagrama. Siempre hay al menos 2 personas de guardia fuera. Un turno a las 10 de la noche, 2 por la noche y 6 por la mañana. Luego a las 10 de la mañana, y así una y otra vez. Los límites oeste, sur y este del recinto lindan con los terrenos de las urbanizaciones vecinas. La entrada al patio es por el norte, por aquí. La puerta es automática y se cierra también por la noche. La verja también está cerrada con llave. Hay varias cámaras de vídeo en la casa, incluidas un par de cámaras nocturnas. Alrededor de una vez por hora, sin un horario estricto, los guardias patrullan el terreno, una o dos cada vez. El resto del tiempo les gusta sentarse en el banco que hay junto a la entrada. Todas las ventanas están enrejadas, la puerta del balcón también. El balcón está justo aquí, con vistas al mar. En general todo está muy bien organizado. Kramer debería estar aquí esta noche, añadió Boris, y luego miró a Iris. Te conoce de vista, así que procura no cruzarte con él. Si no me conociera, sonrió Iris, lo conseguiría sin ti. ¿Qué tal en la playa?, sugirió Maxim. Ya que venía al mar, sin duda iría a nadar al menos una vez. Maxim, es importante no solo coger a Kramer, sino irnos después, explicó Dennis. No olvides que sus guardias personales vienen con Kramer, y son gente muy experimentada. Apuesto que Kramer toma el sol en alguna playa privada cerrada, y en el mar estará constantemente acompañado por un bar de buzos. Por otro lado, se sentirá seguro en una villa segura. Ahí es donde vamos a tratar de llegar a él. Vale, pero no puedes aparecer en su habitación, preguntó Maxim. Después de todo, solo tomaría un par de segundos. Dennis miró a Boris dándole el derecho a responder a esa pregunta. No es tan sencillo, dijo Boris. En primer lugar, has olvidado que Kramer también es mago. Cuando está en la sala, es de facto su amo. No es una cuestión de posesión trivial, sino de gestionar el espacio. Simplemente la atención de Kramer no me permitiría abrir un portal. Hablaremos de eso más tarde. En segundo lugar, no tengo ningún vínculo con esta villa. Es desconocida para mí, por lo que no puedo aparecer ahí utilizando esta técnica. En tercer lugar, tampoco puedo llegar allí a través de un sueño. Te olvidaste de los guardias. Estas criaturas no me dejarán acercarme a la villa desde el plano sutil, así que tendría que colarme en la villa. La mejor manera de entrar es desde aquí, desde la finca vecina. Dennis volvió a tocar el mapa con el lápiz. Allí vive una pareja de ancianos que a las 11 de la noche están durmiendo. Hay un perro, pero siempre va con cadena. Además, se sienta al otro lado de la casa. Si muerdes un par de barrotes de la reja, puedes pasar. Más adelante, para pasar por la piscina, que tienes que arrastrarte escondiéndote detrás de los arbustos. Esa zona está bajo el control de las cámaras de vídeo. En el banco se puede subir, ir a lo largo de la pared hasta el balcón. Desde aquí es fácil. ¿Y los perros?, preguntó Maxim. Te comerán a ti o a mí, respondió Dennis, y Boris pasará tranquilamente. Hice un pacto con los perros, explicó Boris. Yo no los toco y ellos no me tocan. ¿En serio?, Maxim miró a Boris en tono de protesta. ¿En serio? ¿No se fijarán en mí? Maxim estaba a punto de preguntar cómo podía ser eso, pero Iris se le adelantó. Mira, dijo mirando a Maxim con una sonrisa. Es un anillo. Se quitó el dedo un anillo con un pequeño diamante. Me lo puse en la palma de la mano, apretándola. Desatada. ¿Y dónde está el anillo? La palma estaba vacía. Sin embargo, esto no causó ninguna sorpresa a Maxim. Por otro lado, sonrió. Es un viejo truco. ¿En serio? Iris sonrió. Mira la palma de su mano. Maxim se miró la palma de la mano, pero seguía sin haber nada. Se estremeció, algo se movió en la palma de Iris, y un momento después vio el anillo. Ha estado en la palma de mi mano todo este tiempo y no ha desaparecido, dijo Iris, mirando a Maxim con una sonrisa irónica. Simplemente no lo viste. Así era como Boris se escondía de los perros. Solo veían lo que se les permitía ver. Ya me contarás luego cómo se hace, ¿vale? Maxim preguntó y sonrió. Todos rieron. Ya te lo contaré algún día, aceptó Iris, si estoy de humor. Los perros no te molestarán, dijo Dennis, y yo te explicaré cómo abrir la puerta del balcón.
¿Y después, allí en la casa?, preguntó Maxim. Inmediatamente se arrepintió de la pregunta, en su opinión era incorrecta. Luego Kramer y yo hablaremos seriamente, dijo Boris en voz baja. Entonces veremos quién es digno de qué. Una mariposa nocturna revoloteaba silenciosamente a través de la única ventana iluminada. El suave e intermitente golpeteo le distrajo de su trabajo, así que el hombre sentado ante el escritorio se levantó y descorrió la pesada y gruesa cortina. Luego sacó un cigarrillo, lo encendió tranquilamente y salió al balcón. La luna brillaba a través de las nubes. Un débil viento apenas agitaba las copas de los árboles. Hacía un calor sofocante, y ni siquiera la llegada de la noche había traído el frescor esperado. Apoyado en la barandilla, el hombre fumaba en silencio, sacudiendo de vez en cuando la ceniza del cigarrillo. Escuchando el silencio de la noche, solo roto por el tranquilo canto de los grillos. Pensó en el mañana. Pensó en el hecho de que incluso aquí tenía mucho trabajo que hacer, en que tendría que volver a presentarse ante Dax a su regreso. Abajo se oyó un zumbido silencioso. El ojo de cristal de la cámara de televisión escudriñaba lentamente el crepúsculo nocturno. Tirando la colilla, el hombre entró en la casa. Cerrando con cuidado la puerta del balcón tras de sí, se detuvo ante la mesa y se quedó un rato pensando. No tenía ganas de trabajar. Miró el reloj de la pared y recogió con cuidado los papeles. Luego se dirigió a la pared. Apartó una esquina de la alfombra y escondió los documentos en una pequeña caja fuerte secreta. Se acercó a la gran cama de lujo, encendió la lámpara de pared del cabecero y apagó la luz del techo. Se desnudó y entró descalzo en el cuarto de baño, donde pronto oyó el chapoteo de agua y un bufido de satisfacción. El hombre se lavó la cara y se secó con una suave toalla de rizo. Luego se miró críticamente en el espejo. Estaba satisfecho con lo que veía, así que se rascó la barbilla, pulsó el interruptor de la luz y regresó al dormitorio. En la pared junto a la cama colgaba una chillona máscara de arcilla, cuyo aspecto sugería una edad venerable. El hombre tocó la máscara y la recorrió suavemente con la palma de la mano, susurrando que mientras estuvieran con él no tenía nada que temer. Luego se acostó, cogió de la mesa un libro de costosa encuadernación y lo abrió por la página opuesta. Bostezó profundamente con placer. Quería dormir. 5 minutos, pensó el hombre, leyendo las líneas. Pasó una página, otra, y se estremeció al oír un crujido silencioso. Miró la máscara y se puso pálido. Ante sus ojos, la máscara se cubrió de una red de pequeñas grietas. Luego una grieta mayor la atravesó, y parte de la máscara se rompió y cayó sobre la cama. El hombre gritó. Se hizo un gran silencio. Temeroso de moverse, el hombre escuchó tenso el silencio de la habitación. Finalmente empezó a levantarse lentamente, con la mano tendida hacia el botón de alarma. No tuvo tiempo de pulsar el botón. De repente el aire se hizo denso y pesado, y sintió un zumbido en los oídos. Uno de los rizos metálicos del cabecero, Francia, siglo XVIII, se movió de repente. Girándose con cuidado, el bigote de acero agarró hábilmente la garganta del hombre y tiró de él hacia el cabecero. El hombre resolló, tratando de liberarse y pedir ayuda, con los dedos arañando impotentes el acero reanimado. ¿Está preparado? Una voz tranquila y calmada llegó desde muy cerca, haciendo que el hombre desesperadamente tembloroso se congelara. Un desconocido vestido con un uniforme negro estaba de pie junto a la cama, con el rostro oculto por una máscara de punto. La soga de acero se aflojó ligeramente y la víctima pudo por fin tomar aire. Respirando roncamente, el hombre que yacía en la cama miró horrorizado al asesino que había acudido a él. «No tenemos mucho tiempo», te preguntó. «¿Estás preparado?» El hombre que tenía delante era muy consciente del terror que su temblorosa víctima sentía ante sus palabras, así que no se apresuró a llegar a una conclusión. Lentamente, como si no tuviera prisa, el asesino se quitó la máscara de la cara. El hombre de la cama se estremeció. «Sly», la voz del hombre medio ahogado era débil y ronca. «¿Eres tú? Por favor, déjame ir. Haré cualquier cosa. Lo que quieras. No me mates». El asesino cruzó los brazos sobre el pecho y su mirada se endureció. El cabecero de la cama soltó otro largo bigote de acero, que se curvó suavemente y se congeló en el rostro del hombre, que se había vuelto gris de miedo. La punta del bigote se alargó hasta convertirse en una punta afilada. «¿Dejarte ir? ¿Qué puedes ofrecernos?» «Puedo hacer cualquier cosa, todo. En la caja fuerte detrás de la alfombra están todos los papeles. Hay muchas cosas valiosas, sobre la Legión y sobre ti. Llévatelo todo, direcciones, nombres, quedarás satisfecho. Piedad.
La voz del hombre temblaba, no apartaba la vista del zarcillo de acero que se balanceaba ante sus ojos. Tendré que pensarlo. ¿Cyper? La mirada del asesino se suavizó, su bigote de acero se apartó ligeramente del rostro de su víctima. 32, 33, 35. Vale, te creo. Pero hay otro problema. ¿Cuál? Dana, dijo el asesino. Y el nombre femenino que salió de sus labios hizo que el hombre chirriara suave y sutilmente. El bigote de acero que rodeaba su garganta se tensó de inmediato para impedir que aquellos sonidos estrujados llegaran a oídos de los guardias de la planta baja de la mansión. ¿Y qué pasa con Dana? No he sido yo. Ha sido Jana. Pregúntale a ella. Las lágrimas aparecieron en los ojos del hombre desesperado. Se dio cuenta con horror de que esto era todo. Este era el final, que no había piedad para él. No debía ser así. Todo estaba terriblemente mal. Pero tú enviaste a Hannah. Una nota metálica se deslizó en la voz del asesino. Yo, pero me ordenaron también. Dax lo ordenó. Ahora estás mintiendo. Tú fuiste quien consiguió la información sobre el mensajero, y tú fuiste quien tomó la decisión. ¿Quieres salir adelante, basura? No, lo siento. No sabíamos que Dana iba a estar allí. Puedes usarme. Me necesitas. Sé mucho. No quiero tu conocimiento. He venido por tu vida. Tu vida. El asesino pronunció las últimas palabras lenta y claramente, permitiendo que la víctima se diera cuenta de la fatal inevitabilidad de lo que estaba a punto de suceder. Se te ha acabado el tiempo. Despídete con una sonrisa. El rostro del asesino se tensó de nuevo. El bigote de acero se curvó depredador frente a la cara de la víctima. El hombre, cegado por el miedo, se retorció desesperadamente. La protuberancia de acero retrocedió ligeramente. Luego se balanceó cuando eligió su objetivo y se hundió en su frente con un crujido. El cuerpo de la víctima se crispó, se arqueó, luego se relajó y se desplomó. Los látigos de acero que habían cumplido su misión ocuparon su lugar en el cabecero de la cama. El hombre de la cama estaba muerto. Cuando estuvo seguro de ello, el asesino se dirigió tranquilamente a la caja fuerte oculta. Tecleó la clave y vació todos los papeles en la bolsa negra que había preparado, dejando intactos los apretados fajos de billetes que yacían en el estante superior. Miró a su alrededor con atención. Se volvió a poner la máscara, se dirigió a la puerta del balcón, la abrió y salió silenciosamente. Esperó a que la lenta mirada de la cámara de televisión se hubiera alejado, trepó por la barandilla y desapareció en el aire cargado de la noche. Los grillos seguían cantando. La luna era amarillo pálido y nada le recordaba al hombre que había desaparecido en la noche.